Muy buenos días. Sean todos y todas bienvenidas a la última conferencia del mes de mayo, mes del contador público. El día de hoy escucharemos la conferencia Pensando en el futuro, competencias profesionales del contador público frente a la cuarta revolución industrial, impartida por Mauricio Gómez Villegas, contador público por la Universidad Nacional de Colombia. Me parece de gran relevancia platicarles sobre el currículum de nuestro conferencista de hoy. Él es doctor en contabilidad y magíster en contabilidad, auditoría y control de gestión por la Universidad de Valencia, España. De ciencias en la gestión por la Universidad de Rouen, Francia. Magíster en administración y contador público por la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente, profesor asociado de la Escuela de Administración y Contaduría Pública de la Universidad Nacional de Colombia, donde ha sido coordinador de los programas de Contaduría Pública, Maestría en Contabilidad y Finanzas, y director de la Escuela de Administración y Contaduría Pública. Investigador reconocido en la categoría de Senior por el Sistema de Ciencia y Tecnología de Colombia, Colosciencias. Es miembro de la Mesa de Expertos en Educación Contable del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, órgano de normalización contable en Colombia. Profesor visitante en la Universidad de Burgos, España, Universidad Autónoma de Baja California en México, Universidad de El Salvador y Universidad ORT en Uruguay. Fue subcontador general de la Nación en Colombia, miembro de la Comisión Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en Colombia, Administración, Contaduría y Finanzas, y asesor del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP, órgano normalización contable en Colombia. Fue coordinador operativo nacional de los exámenes de calidad de la educación superior para Contaduría Pública en Colombia. Recibió el Premio Nacional de Investigación Contable en Colombia en el 2003. Fue editor de Journal Innovar del 2014 al 2018. Es editor, invitado y miembro del Comité Editorial de Gestión y Dinero Público. Autor en diversas publicaciones nacionales e internacionales como Innovar, Administración Pública y Desarrollo, Gestión y Dinero Público, Investigación en Contabilidad Meditaria, Sustentabilidad, Revista Española de Control Externo, Revista Venezolana de Gerencia, Cuadernos de Administración Innovar, revistas de la Asociación Española de Contabilidad y Administración, ACA, entre otras. Ha sido conferencista y ponente invitado en Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Perú, España, Francia, en Reino Unido y en más de 80 eventos nacionales e internacionales realizados en Colombia. Es profesor de grado, maestría y doctorado en la Universidad Nacional de Colombia e invitado a programas de doctorado en la Universidad del Valle Colombia, Universidad de Antioquia Colombia, entre otras. Ha realizado asesoría con la Universidad Nacional de Colombia para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN Colombia, a Mezquita y CIA SA, PKF Colombia y Grant Thornton Ulloa Colombia, entre otras. Sin duda alguna, una persona con mucho conocimiento de lo que hoy aprenderemos. Es un gusto contar con su presencia, doctor. Adelante. Muy buenos días, muchísimas gracias por la presentación. En primer lugar, pues quiero extender mi agradecimiento al Tecnológico Nacional de México en el campus de Ocotlán y especialmente a su director, Mateo López Valdovinos, y al subdirector académico, el colega y amigo José Luis González García, por haberme extendido esta invitación. También quiero extender mi felicitación en la conmemoración de los 30 años del Tecnológico en Ocotlán, y por ello pues me congratulo. También me siento muy contento de su invitación a compartir con ustedes algunas reflexiones en una fecha pues tan significativa para la contaduría pública en México, como es el 25 de mayo, día en el que se celebra el Día del Contador Público y de los Contadores Públicos en México. Bueno, pues sin más preámbulos, les comentaré entonces un poco la agenda de trabajo que tengo pensada para compartir con ustedes a lo largo de la próxima hora. Por supuesto, ustedes podrán realizar preguntas que serán absueltas o atendidas
hacia el final de la presentación. El título, pues, Contaduría Pública, Desafíos y Competencias para la Industria 4.0. Abordaremos 5 temas, ¿no? El primer tema será una problematización. Buscaré intentar ubicar qué señales de cambio estamos identificando que nos retan a los contadores públicos frente al cambio social, al cambio económico y al cambio tecnológico que se ha venido constituyendo en las últimas décadas, pero que, pues, con ocasión de la pandemia de la COVID-19, pues se ha profundizado. Luego hablaremos un poco de lo que significa la digitalización y lo que en distintos contextos se conoce con distintos nombres, bien la cuarta revolución industrial o bien la industria 4.0. Daremos algunas pistas, revisaremos algunos elementos de este proceso de transformación, para luego, en tercer lugar, hablar de los impactos que la digitalización y la cuarta revolución industrial están generando en la contaduría pública a nivel global, por supuesto con impactos en nuestra región en Latinoamérica. En cuarto lugar, hablaremos un poco entonces de, dados esos impactos y esas transformaciones que la profesión de la contaduría pública está teniendo, ¿qué implicaciones tiene para las competencias? ¿Qué cambios en las competencias profesionales se reclaman para enfrentar, digamos, este tipo de cambios? Y finalizaremos hablando de algunos de los retos que en el camino se nos presentan fruto de esta transformación que implica la cuarta revolución industrial o la industria 4.0. Muy bien, entonces, con esta agenda, pues vamos a dar inicio. Lo primero, algunas señales del cambio que estamos viviendo. Bueno, ustedes tienen en pantalla los datos provistos por una investigación muy importante desarrollada en el Massachusetts Institute of Technology y que luego fue recogida, ampliada por el señor Klaus Schwab, presidente del Foro Económico Mundial de Davos en 2016. La investigación original tuvo su origen en 2013. Lo que ustedes ven en la tabla es el conjunto de profesiones que tienen la mayor probabilidad de automatización en un contexto de transformación digital. Aquí, al margen en el lado derecho de la diapositiva que ustedes observan en la parte inferior, verán que, de acuerdo a lo que se le ha preguntado a gerentes en la industria, a desarrolladores, a practicantes, se ha identificado que quizás el trabajo de preparadores de impuestos es uno de los trabajos que más probablemente se vean en un alto riesgo de desaparición por el surgimiento de la automatización de este servicio. Igual ocurre con el rol de auditores y contadores. Según esta encuesta y los trabajos que han hecho en los dos casos, pues se dice que la probabilidad de que en el largo plazo, en el mediano y largo plazo desaparezcan es del 94%. Lo mismo ocurre con los analistas de presupuesto, con los tenedores de libros y otros. Entonces, el primer punto es que desde hace unos años se nos viene señalando que varios de los roles que desarrollan los contadores públicos se pueden ver enfrentados a una crisis por la automatización. Yo aquí quiero llamar la atención porque implicaría suponer que el ejercicio de la contaduría pública es un ejercicio eminentemente técnico. Yo sé que en el ideario social e incluso en las ideas de algunos profesionales vemos nuestro desempeño como un ejercicio muy mecánico, pero allí lo que existe es una mala comprensión de lo que hacen los contadores públicos, del rol que juegan en las organizaciones. Nuestro rol no es simplemente un rol de repetir procedimientos técnicos o cumplir simplemente con unas normas. No, nuestro rol va más allá. Tenemos una función social, una función que está asociada a la construcción de confianza, y precisamente en un contexto de digitalización hemos visto que la necesidad de construir confianza no descansa en las máquinas o en los aplicativos, sino en las personas. Miren ustedes que esta misma encuesta señalaba que profesiones que no tienen un alto riesgo son
gestión de los recursos humanos, gestión de marketing, pero recursos humanos y relaciones laborales, ¿no? Pero yo lo que quiero mostrarles es que el rol de los contadores no es un rol técnico de simplemente hacer registros. Hace muchos años esto se hace por medio del software. El rol de los contadores públicos va más allá, como intentaré mostrar con mi conferencia, y por ello pondré en el foco que nuestro rol es la construcción de confianza, así como se necesita para el futuro gerentes de recursos humanos que sepan enfrentar las presiones que viven las personas, que sepan gobernar a las personas. La contabilidad juega un rol central porque la contabilidad construye la confianza para que en el capitalismo operen los mercados. Y allí el rol experto de un contable trasciende los registros. Otra señal del cambio que estamos vivenciando, por ejemplo, se puede ver en este libro de un muy famoso profesor de la Universidad de Nueva York, Baruch Lev, que se llama The End of Accounting and the Path Forward for Investors and Managers, que sería algo así como el fin de la contabilidad. Este autor, Baruch Lev, junto con Feng Yu, señalan que cada vez más los inversores no están tomando los estados financieros para tomar sus decisiones en la bolsa. Esto lo explican por múltiples razones. Y entonces, claro, este autor nos viene también como a señalar, la contaduría y la contabilidad va a llegar a su final si no nos movemos a construir otros tipos de información, si no entendemos que la información financiera es insuficiente para construir información que hable del valor de las organizaciones, que resulte más útil para los distintos tomadores de decisiones y para incluso otros fines sociales. Entonces, ojo, porque lo que quiero señalar es, por un lado nos dicen, las tecnologías van a desplazar el ejercicio de la contaduría pública. Por otro lado nos dicen, si los contadores siguen preocupados solo por hacer información financiera, entonces estamos llegando al fin del rol de la contabilidad financiera, porque ella ya no es la base para las decisiones en las bolsas de valores, porque la información financiera producida, por ejemplo, bajo los estándares internacionales de información financiera, ustedes en México tienen las normas de información financiera que han sido producidas por el CENIF, pero que toman y que tienen en cuenta lo que a nivel internacional prescribe el International Accounting Standard Board. Y pues lo que estamos viendo aquí es, ojo, esa información no resulta tan relevante por múltiples razones. Entonces, a lo largo de mi presentación vamos a intentar ver si estos, que yo denomino cantos de sirena, que dicen la profesión va a desaparecer, tienen algún asidero real o no en un contexto de alta digitalización. Porque los más jóvenes, y también muchos de los contadores que tienen más años en su ejercicio, están muy preocupados diciendo, la digitalización nos va a desplazar, nos vamos a quedar sin trabajo. Y lo que yo quiero mostrarles es que hay que cambiar la concepción de lo que tienen en su cabeza por lo que hace la profesión. Esto ya está pasando desde hace muchos años. Hace muchos años entendemos que el rol de los contadores no es simplemente hacer registros y que el rol de los contadores no se circunscribe solo a preparar estados financieros, sino que va más allá. Otra señal crucial para problematizar nuestra charla, porque vamos a hablar de la importancia de desarrollar competencias para poder enfrentar la digitalización. Entonces, uno de los elementos más cruciales que se ha abierto en los últimos años es la idea, la noción de brecha digital. Por supuesto, con esto de la pandemia hemos visto que hay una brecha digital importante. El sociólogo y estudioso de los medios digitales Mark Prensky acuñó el término nativos y migrantes digitales a inicios del siglo XXI para diferenciar a aquellas personas que habían nacido en el contexto de la digitalización, los más jóvenes, ¿no? Los millennials, las generaciones Y y Z, y aquellas personas que venimos de la generación X, los baby boomers, y que han tenido que migrar, son migrantes, inmigrantes digitales. Yo sé que muchos de los más señeros dirán, cuánto nos cuesta entender la tecnología, poder
vincularla a nuestra actividad cotidiana. Y también sé que vemos a los más jóvenes y decimos, ay, estas tecnologías, estos jóvenes de hoy en día nacen con una inteligencia especial, mire, manejan esas tecnologías de una manera muy fácil. Entonces, el primer punto que quiero señalar es que hay que tener cuidado. No es que los niños, los infantes, vengan con una mayor inteligencia, no. Lo que hay es que los desarrolladores de las tecnologías, gracias a procesos muy valiosos, han logrado hacer tecnologías para niños, para seres humanos que tienen nada en sus cabezas ni en sus estructuras. O sea que hay que saber entender y leer lo que está pasando. No es que los niños vengan muy inteligentes, no. Es que años de conocimiento y de desarrollo nos permite construir tecnologías para las cuales los seres humanos que no tienen marcos cognitivos en su cabeza acceden más fácil, ¿no? Algunos, perdónenme la expresión, dicen son tecnologías a prueba de bobos, digámoslo así. Por supuesto, a los migrantes digitales les cuesta más, así como nos cuesta más aprender una segunda lengua cuando ya somos más adultos, porque nuestras estructuras mentales y nuestras formas de interactuar están codificadas en otros marcos. O sea que lo interesante aquí es entender cuál es el tipo de conocimiento acumulado que hoy genera esta brecha digital para poder enfrentarla. Entonces, cuando hoy vamos a hablar de la digitalización, el cambio sociotécnico que está promoviendo y la necesidad de construir competencias, vamos a hablar no solo de cómo cerrar la brecha digital entre los inmigrantes digitales, sino también ver cuáles son las competencias que los nuevos nativos digitales tienen que aprender. Porque muchos de los jóvenes manejan bien las tecnologías, pero no saben discernir cuándo una información que encuentran en las redes es verdadera. No saben cómo ir a una fuente más segura de información. Son presas del bullying. Terminan, digámoslo así, con unas dependencias de las tecnologías donde se enferman y generan psicodependencias de las tecnologías. O sea que los jóvenes, pese a que utilicen más fácil el hardware y el software, también necesitan unas competencias digitales particulares. Entonces, hasta aquí dos elementos cruciales. Uno, el cambio digital y las implicaciones en la profesión. Y el primer llamado es cuidado. Ahí tenemos que interpretar bien qué es lo que hace la contaduría pública. Segundo llamado, tanto nativos digitales, personas de la generación Y, Z, millennials, centennials, necesitan competencias digitales, porque el mundo digital también entraña riesgos y retos para ellos. Y ni qué hablar de los inmigrantes digitales que tendremos y que hemos ido aprendiendo a movernos en esta dinámica. Pero ahora bien, la brecha digital no se refiere solo a una ausencia de competencias. La brecha digital también se refiere a la dificultad para acceder a tecnologías digitales y su interacción con los procesos productivos y con la industria. El gráfico que ustedes están viendo, que es de un artículo de Zunkel y Hullman, y que retoma datos de distintas fuentes. Para el caso mexicano retoma los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ¿no? Muestra que en México, como ustedes pueden ver en la gráfica, en la barra negra se identifica el tipo de acceso. Las personas que más usan Internet en la gráfica negra es de 15 a 29 años. En México es algo así como el 67% con datos a 2018. Esto seguramente se ha profundizado con el periodo de la pandemia. En el azul aguamarina están las personas de 30 a 59 años, que es inferior al 38%. Y en gris están las personas de 60 años o más, que es inferior al 8%. Entonces, el uso de tecnologías está ampliando la brecha digital. Pero el acceso a estas tecnologías tiene problemas en Latinoamérica. Este gráfico tomado del BID, ¿no?,
del Banco Interamericano de Desarrollo muestra que en promedio las personas que tienen acceso a banda ancha móvil en México para el año 2018, esto seguramente se profundizó con la pandemia, es decir, se ha incrementado ese acceso, es algo así como del 30%. Está muy por debajo del promedio de América Latina, de otros países de América Latina y del promedio de la OECD. Cuando se toman datos también del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, como ustedes pueden ver en esta gráfica, podemos ver una gran brecha digital en el acceso a usuarios de Internet, ya no a la fibra óptica, ya no a la banda ancha móvil, sino al Internet en las casas. Y podemos ver en la línea roja superior se encuentra el promedio de acceso de los hogares. Como ustedes pueden ver, la distribución entre los diferentes estados de toda la República Mexicana pues es muy amplia. Por acá está Jalisco, pero cuando vamos a las áreas rurales, la brecha es aún más alta. Es decir, con la digitalización se amplían muchísimas potencialidades. Por ejemplo, estamos haciendo esta conferencia y no tuve que viajar, lamentablemente, hasta Jalisco, hasta Ocotlán para estar con ustedes. Estoy desde mi casa en Bogotá. Pero también, aunque se den estas posibilidades, hay unos aspectos estructurales que pueden generar nuevas inequidades, entre ellos la brecha digital, que tiene una dimensión de competencias y otra dimensión estructural, ¿vale? Y estos son los elementos entonces con los que quiero dar entrada a la problematización de nuestra conferencia de conmemoración del Día del Contador y de celebración de los 30 años del Tecnológico de México en Ocotlán. Lo que quiero plantearles es, en un contexto de digitalización y de transformación social, económica y tecnológica, ¿qué implicaciones hay para la profesión de la contaduría pública? ¿Qué retos tenemos que enfrentar? ¿Qué competencias debemos desarrollar para enfrentar estos cambios? Muy bien. Entonces, en este contexto, pues vamos a iniciar a ver los temas que nos permitan responder estas preguntas. El primer tema, que es el segundo de mi charla, es ¿qué es esto de la digitalización? Pero sobre todo, yo creo que todos ya sabemos que la digitalización es la penetración de tecnologías y la dependencia cada vez más de entornos digitales para la interacción social en términos de el trabajo, el estudio, el ocio, en fin, en todas las dimensiones. Así que la digitalización no reclama mucha explicación porque la estamos viviendo en el día a día. Lo que a veces no somos conscientes es de esas brechas digitales, cognitivas, y comportamentales y también estructurales. La cuarta revolución industrial, o también llamada Industria 4.0, pues necesita un poquito más de explicación. Dentro del capitalismo, hemos hablado de revoluciones industriales desde 1784, cuando los procesos de mecanización, el desarrollo de motores impulsados por, digamos así, la combustión y el vapor, aceleraron los procesos productivos. Esto es una mezcla entre el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico y los procesos productivos, que están en el núcleo del capitalismo. Entonces, la primera revolución industrial, pues fue esta. Aquí hay que tener cuidado, porque hay muchas regiones del mundo donde ni siquiera la primera revolución industrial, que fue prototípica de Inglaterra y que se expandió después a los Estados Unidos en el segundo periodo de su desarrollo, ni siquiera ha llegado a muchas partes del mundo. O sea que hay que tener cuidado porque esto de la industria 4.0 es tan asimétrico como ha sido el desarrollo del resto de los procesos de industrialización. La industria 2.0 tuvo su foco ya no en Inglaterra, sino en los Estados Unidos, y fue la vinculación ya no solo del proceso de combustión y la máquina de vapor, sino la producción en línea y masiva, los procesos de economías de escala, que además con tecnologías blandas como la administración científica y la mejora de los procesos de gestión, el proceso de administración científica en el taller que llevó a identificar la mejor manera de la división del trabajo,
pues generaron unas economías de escala que se expandieron por todo el mundo y son el origen de las grandes compañías multinacionales, pero además de múltiples industrias como la industria del acero, la industria de los vehículos automotores, etc. Una característica central de la industria 2.0 es que generó el consumo de masas. Esta se extiende desde 1870 hasta más o menos 1920. Pero hacia finales de la década de 1960, el desarrollo del microchip, el desarrollo de procesos tecnológicos y de dinámicas computacionales nos llevó a la tercera revolución industrial o a la industria 3.0, consistente en los procesos de automatización y utilización de sistemas de información y las comunicaciones. Des en cuenta, esta tercera revolución industrial significó, por ejemplo, dentro de muchas empresas, el proceso de deslocalización de la producción para trasladar mucha de la producción a zonas del mundo donde la mano de obra era más barata que en los países industriales. O sea que la industria 3.0, basada en las tecnologías de la información y las comunicaciones, permitió la deslocalización de la producción, con efectos tanto sociales, económicos, sin duda también un abaratamiento de muchas de las mercancías, pero también con unos impactos medioambientales enormes, ¿no? Y la etapa en la que hoy nos encontramos, que viene siendo promovida esencialmente por un conjunto de países, entre ellos Japón, Alemania, que es quien en sentido estricto acuñó el término y en sus políticas públicas comenzó a establecerlo de la industria 4.0, señala que esta industria 4.0 es una nueva etapa en donde ya no solo vamos a utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para el sector servicios, sino que vamos a integrar varios tipos de innovaciones. ¿Cuáles son esas innovaciones? Entonces, por ejemplo, siguiendo a Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial de Davos, él señala que la cuarta revolución industrial o la industria 4.0 es la convergencia de tres tipos de innovaciones: innovaciones digitales, innovaciones biológicas e innovaciones físicas. Es la convergencia de estos tres tipos. ¿Y qué innovaciones son, por ejemplo, digitales? Por ejemplo, la computación y los sistemas en la nube, el desarrollo de la tecnología de cadena de bloques, una tecnología que permite integrar información en la red entre muchos partícipes, evitando la posibilidad de modificación de los datos sin impactar a los otros y generando aparentemente una seguridad muy importante. Recuerden que el blockchain es una tecnología de base supuestamente libre sobre la que operan diferentes criptomonedas. La más importante pues es el Bitcoin, ¿no? Pero esta tecnología blockchain va más allá de las criptomonedas y se refiere a procesos tecnológicos muy amplios. La web 4.0 e incluso 5.0, que es el Internet de las cosas, ¿no? Entonces, pues el Internet de las cosas es que ya muchos dispositivos que se pueden conectar a la red pueden ser controlados a distancia por Internet, se les puede llevar un control sobre su vida útil, etcétera. El Big Data, los grandes volúmenes de datos que vamos dejando cada vez que hacemos interacciones. Entonces, esta charla se está retransmitiendo por Facebook y cada uno de ustedes pues tendrá Facebook, Instagram, otras redes sociales. Estas redes sociales son grandes empresas multinacionales que se encargan de recoger datos sobre nuestros gustos, nuestras costumbres, las cosas que hacemos y que luego son procesados y entregados a corporaciones que los utilizan para focalizar los procesos de venta y consumo y demás. Y este Big Data, esta gran cantidad de datos, esta huella de datos que vamos dejando, pues ha generado campos muy importantes que utilizan perspectivas positivistas, perspectivas cuantitativas como la analítica de datos, la ciencia de datos, que es el estudio de la utilización de estos datos a partir de minería de datos, de procesos estadísticos, estocásticos, de matemáticas difusas y muchas otras formas para hacer el análisis de los datos y que cada vez más las compañías usan.
Cuando ustedes dejan un rastro en Facebook, ustedes compran un tiquete para tomar unas vacaciones en Acapulco, entonces cuando compran el tiquete, inmediatamente, si lo hicieron con su clave de Google, entonces Facebook comienza a decirle, cuando vayas a Acapulco, ve a comprar los ricos tacos de Doña Chana en tal esquina. Y cuando ustedes ya lleguen a Acapulco, les comenzarán a llegar dirigidas muchas publicidades específicas. Y otro de los desarrollos más significativos de estas innovaciones digitales, pues es la inteligencia artificial, que en su base es la utilización de algoritmos a partir de datos que ayudan a prescribir, supuestamente prediciendo los comportamientos futuros. Las innovaciones biológicas, por su parte, se refieren a los procesos de secuenciación genética, nuevos materiales, transgénicos 3.0, solamente para colocar un ejemplo de este tipo de innovaciones biológicas, pues tenemos materiales que cambian dependiendo de la temperatura externa en la ropa, etcétera, pero con los transgénicos, por ejemplo, varias compañías de hamburguesas, de comidas rápidas en los Estados Unidos, por ejemplo, ya han logrado llegar a modelar tomates cuadrados, porque ustedes saben que en la cadena de abastecimiento de, por ejemplo, verduras y legumbres, pues hay un gran desperdicio de algunos de los insumos. Con los tomates ocurre mucho porque los tomates sufren golpes, pues, digamos, se dañan en sus lados, y poderlos transportar cuando son cuadrados resulta más adecuado para reducir los costos, ¿no? Entonces ya hay procesos de secuenciación genética y con transgénicos que permiten cosas como estas. Y en última instancia, pues las innovaciones físicas, el desarrollo de vehículos autónomos. Ustedes saben que ya se han estado piloteando algunos modelos de vehículos, de carros, de coches autónomos, la impresión 3D, la robótica avanzada. Entonces, la cuarta revolución industrial o la industria 4.0 es la convergencia de estas innovaciones para implementar procesos productivos y de transformación en las dinámicas económicas. Muy bien, este es el segundo tema. O sea, es una primera aproximación a esto de la industria 4.0. Ya les he señalado que en el mundo los países que más han invertido en esto pues son Japón, Alemania. Estados Unidos está más solo por el ámbito digital, ¿no es cierto? Porque su industria tecnológica del valle de Silicon Valley y de la costa pues de California tiene muchas ventajas comparativas y competitivas en este ámbito. ¿Qué impactos en la profesión de la contaduría pública tienen estos cambios? Con base en estos informes del International Accounting Standard Board, un organismo de la Federación Internacional de Contadores que emite estándares de educación, con base en informes del AIPA, que es el American Institute of Certified Public Accountants, el Instituto Americano de Contadores Públicos en los Estados Unidos, el ACA, que es una asociación canadiense, y grandes firmas de auditoría como Ernst & Young, o trabajos de investigación en importantes journals internacionales, en revistas académicas como Meditary Accountancy Research. A partir de estos informes, de estos estudios, voy a intentar sintetizar algunos de los impactos más significativos que la cuarta revolución industrial podría tener en nuestra profesión y en nuestros ejercicios profesionales. Digamos que, pese a que pueden haber impactos en muchos ámbitos, yo me voy a concentrar en 7 puntos. En realidad va a ser en los primeros 5. 5 ámbitos, disciplinas del ejercicio de nuestra profesión o subdisciplinas del conocimiento contable. 2 de ellos los enunciaré solo genéricamente a continuación. Así que voy a hablar un poquito con más amplitud de qué implica para el reporte corporativo y la auditoría esta cuarta revolución industrial o la industria 4.0, qué implica para la gestión financiera, qué implica para la planeación estratégica y la gestión y medición del desempeño, qué implica para la contabilidad gubernamental, qué implica para la contabilidad social y medioambiental. No voy a ampliar en el ámbito de impuestos y planeación fiscal, ustedes ya lo saben en México.
Dado que los gobiernos amplían los procesos de registro con grandes bases de datos, por ejemplo, a partir de la facturación electrónica, pues las entidades tributarias o fiscales de cada país ya contienen mucha de la información de las transacciones que las personas naturales hacemos. Por consiguiente, cada vez más, en el ámbito de los impuestos de las personas físicas, pues lo que haremos es entrar con nuestra identificación tributaria a las páginas web de las agencias tributarias o fiscales y nos saldrán los reportes y simplemente nos dirán, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? Entonces, los procesos de pago de impuestos a la renta, digámoslo así, cada vez serán más autónomos por las personas y se necesitarán menos contadores públicos. Pero ojo, desde hace muchos años los contadores públicos no solo deberíamos dedicarnos a la cuestión de impuestos. Ahora bien, esto no va a ser igual para el caso de las más grandes empresas y de las grandes empresas en general. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en el mundo contemporáneo hay todo un ámbito que es la planeación fiscal, consistente en que dentro de las empresas se intentan optimizar las operaciones para conseguir un menor impacto fiscal para las compañías. O sea que en el ámbito de la planeación fiscal de grandes compañías no hay tal amenaza. Ahora, sí hay la necesidad de grandes cambios. ¿Por qué? Porque con la pandemia nos estamos viendo que las más grandes empresas no han hecho sino evadir y eludir impuestos. Los estados están quedándose sin financiación. Si ustedes hacen un repaso, por ejemplo, de lo que ha ocurrido en los últimos años con compañías como Amazon, como Apple, como Google, es que cada vez más los estados comienzan a decir, estas compañías no pagan impuestos y muchas de sus innovaciones fueron financiadas por los estados. Y está comenzando un cerco a estas empresas. Por tanto, lo que puede ocurrir en el futuro con el desarrollo de la fiscalidad y la tributación internacional es que ahí los contadores tengan que conocer más de esos marcos tributarios internacionales, de procesos complejos de planeación fiscal. O sea que ahí no hay amenaza para el trabajo en las grandes empresas. Por supuesto, cada vez más tenemos que trabajar con abogados, con gente de jurisprudencia, con gente de estrategia, en fin. Y el otro tema sobre el que tampoco voy a extenderme mucho es el tema de gestión del riesgo y gobierno corporativo. Por supuesto, en un mundo cada vez más interconectado, más digital, donde cada vez más se va a confiar en máquinas, por ejemplo, la gestión del riesgo cambia y las formas de gobierno corporativo y cumplimiento cambian. Así que este es un ámbito que no voy a abordar mucho, pero que ustedes les dejo marcado para quienes estén interesados, amplíen sus expectativas. Muy bien. El reporte corporativo y la auditoría. ¿Qué cambios se van a dar? Antes de que se focalicen ustedes en ese gráfico que voy a explicar en un momento, por favor préstenme atención a este punto. Cada vez más, el proceso de digitación y construcción de software contable es un proceso que es desarrollado por terceros. Es decir, o son técnicos en ámbitos contables, personas que no son contadores públicos, que no son profesionales, o son ingenieros los que nos ayudan a diseñar los sistemas contables. Siempre la contabilidad va a requerir quien, digámoslo así, alimente la información de los sistemas de información, ¿vale? Pero es un trabajo que no tiene por qué ser desarrollado por profesionales de la contaduría pública, sino por otros perfiles, técnicos, tecnológicos o por pues, personas de ingeniería. Pero cuidado, esto es muy asimétrico, así como lo dije hace un momento. El desarrollo de la digitalización y el acceso de las compañías a la digitalización va a ser muy asimétrico en el mundo, dentro de nuestros países, en nuestras regiones. Algunas empresas digitalizarán más rápido que otras, otras seguirán llevando procesos en Excel, con hojas de cálculo y procesos de registro un poco menores, vamos a ver, ¿vale? Pero los procesos cada vez más de los sistemas contables, particularmente los sistemas contables financieros, pues se llevarán en la nube. Serán cada vez más sistemas
menos costosos, acceder a software contable en la nube será mucho más económico, usted tendrá una terminal, cada vez más tendrá un computador, un PC portátil en el que la capacidad de almacenamiento es poca y todo se procesa en la nube, allá va a estar el software y lo que cada vez más se observa es que las empresas pagan de manera mensual o anual el derecho de la utilización de este tipo de softwares. Esto va a permitir, ojo, esta disminución del trabajo mecánico, porque con los códigos de barra, los códigos QR, cada vez más los datos se incorporan una vez y cada vez que la empresa se necesita hacer una orden de nueva producción, una orden de compra de mercancías, pues lo que se hace es todo digitalizado, hacer el proceso en línea. Esto va a liberar el tiempo para que los contadores hagan dos cosas. Uno, transformen el tipo de informes que se producen. Les decía al inicio que un profesor de la Universidad de Nueva York, junto con muchos otros académicos, investigadores y practicantes, han venido a mostrar que cada vez más el informe contable convencional, el estado de situación financiera o balance o el estado de resultados, no es una adecuada representación del valor generado en la compañía. Esto es tan así que en los últimos 7 u 8 años han venido evolucionando distintos tipos de reporte para las empresas. Lo que ustedes ven en pantalla es el modelo de un tipo de informe que se llama el reporte integrado. El reporte integrado está siendo promovido por un organismo internacional y busca señalar que para que la empresa dé cuenta de cómo genera el valor, dado que el valor no solo es el proceso de producir y de transformar una mercancía, sino que el valor surge de la capacidad cómo gestiona su talento humano, cómo se relaciona con socios estratégicos a lo largo de la cadena de valor, cómo utiliza el medio ambiente, cómo utiliza la capacidad intelectual. Entonces, el valor que las organizaciones hoy generan no es solo del proceso interno, sino de la gestión de muchas variables a lo largo de su cadena de valor. Entonces, el futuro del reporte corporativo no será solamente el reporte financiero. Cada vez más los reportes financieros tienen múltiples revelaciones, información descriptiva que permita tener una idea de cómo se genera el valor. Y hacia allá es el futuro. O sea, el futuro es que los contadores gastaremos menos tiempo digitando datos y más haciendo análisis de la información y produciendo unos informes complementarios a las cifras financieras convencionales que den cuenta de cómo se genera y cómo se distribuye o concentra, porque ese es uno de los problemas contemporáneos brutales, la concentración del valor, ¿vale? En el ámbito de auditoría, pues esto va a tener implicaciones muy brutales, porque si muchas de las transacciones, si mucho del trabajo es primero, intente usted incorporar la información al software, parametrice los software, pero luego mucha de la información está toda en línea con esto del blockchain o con otras plataformas que están en la nube, entonces la labor del auditor cambia. Los auditores ahora tienen que conocer es gobernanza de las transacciones electrónicas, tienen que conocer calidad de los datos, cumplimiento de estándares, gestión del riesgo, gestión de la seguridad y tendrán que desarrollarse nuevos ensayos de auditoría. Lo mismo va a ocurrir con los informes que no son necesariamente financieros, sino descriptivos cualitativos. Por eso ahora en auditoría cada vez más hablamos menos de procesos de revisión de información histórica y más de aseguramiento de información y de información no financiera. Pues muy bien, esto tiene un efecto directo sobre lo que hemos llamado, por ejemplo, contabilidad de gestión y de costos. Y esto va a pasar mucho, según los estudios y según las tendencias que se muestran a nivel global, también en las pequeñas y medianas empresas. Hoy muchas pequeñas y medianas empresas gastan muchísimo de su tiempo los contadores públicos en el proceso de la información financiera. Pero si hay esta transformación, este proceso de digitalización, esta utilización de software en la nube, los contadores van a tener más tiempo libre para producir información de costos, información de gestión, medición de la gestión y del desempeño de las firmas. Esto ya pasa en las más grandes empresas. Las más grandes empresas tienen hace muchos años ERPs, Enterprise Resource Planning,
software integrados que cuando alguien hace una compra se le pide su código de cliente frecuente y se le lleva un rastreo de qué es lo que consume, cuándo lo consume, cómo generarle más ofertas. Cada vez más las pequeñas y medianas empresas van a comenzar a incorporarse a ello porque los ERPs van a bajar de precio, ya no van a ser estos grandes software como GD Edwards o SAP, sino que van a surgir desarrollos más baratos que estén en la nube, etcétera, y el trabajo, incluso en las pequeñas y medianas empresas, va a volcarse a darle importancia a la contabilidad de costos y de gestión, a la medición del desempeño, que es algo que debimos haber hecho desde hace mucho tiempo. Por ello, entonces, se vuelve central el Big Data. Las grandes compañías, el ejemplo que les estaba dando de las compañías aéreas o de lo que ustedes viven en sus casas cuando ponen Netflix y cuando muchas veces ven una serie, diferentes tipos de programas, de series, entonces el algoritmo, por los rastros que ustedes dejan, hace que Netflix le diga recomendado para ti. Eso mismo comienza a utilizarse en la venta y comercialización de muchos otros productos. Creo que ustedes ya, que deben estar casi todos jóvenes sumergidos en muchas de las redes sociales, deben recibir permanentemente información cuando le dan clic a ver un par de zapatos que les gustan, ¿no? Entonces, el Big Data se vuelve determinante para poder hacer una mejor planeación estratégica y medición del desempeño. En el ámbito de las finanzas, por supuesto, hay cada vez más la utilización de algoritmos en finanzas para sugerir la utilización de inversiones. Lo que ustedes ven en pantalla es una imagen tomada de la página web de McKinsey & Company, una de las grandes compañías de consultoría en el mundo, que dice robots, algoritmos y el futuro de la función financiera. Por ejemplo, bancos como Scotiabank ya te ofrecen el servicio de te ayudamos a tomar sus decisiones de inversión basado en nuestro algoritmo. O sea que cada vez más los algoritmos se van a usar en la gestión financiera. Pero cuidado, los algoritmos no reconocen factores comportamentales del mercado. ¿Qué es un algoritmo? Es la utilización de una estrategia estadística a partir de identificar de hechos pasados, tendencias, se sacan promedios y el algoritmo reproduce los promedios. Así es como te llega a ti la información del par de zapatos que te gustaría, porque has entrado muchas veces a ver pares de zapatos similares. El algoritmo es simplemente la reproducción del pasado. Pero en finanzas, hoy por hoy, y en el mundo contemporáneo, hay disrupciones, cambios importantes que son explicados es por procesos geopolíticos, por procesos muy diversos. Por ejemplo, antes de la pandemia, ningún algoritmo hubiese dicho que el precio de compañías aéreas iba a bajar. ¿Por qué? Porque los algoritmos no logran evaluar estos elementos. El precio del barril de petróleo no puede ser explicado por lógicas de algoritmos. ¿Y por qué no puede ser explicado por lógicas de algoritmos? Porque depende de las tensiones geopolíticas de los países de la OPEP, de qué pasa en Venezuela con el señor Maduro, de qué está pasando con la guerra en Medio Oriente. Entonces, el análisis de muchas inversiones en un contexto tan turbulento no logra hacerse solo con algoritmos. Se necesitan analistas financieros que entiendan el contexto. Entonces, claro, vayan viendo ustedes lo que se va a necesitar, porque si los contadores ahora no se van a dedicar solo a hacer que el balance cuadre, sino a producir informes descriptivos y analíticos de cómo es la estrategia y cómo se crea el valor, entonces el contador tiene que tener una cabeza más amplia, tiene que saber primero redactar y comunicar muy bien ideas, pero segundo entender la estrategia y el mundo organizacional de una forma más amplia. Si el contable tiene que hacer ahora sugerencias de gestión financiera, tiene que entender la geopolítica, tiene que entender una cantidad de variables y dimensiones. En el ámbito de contabilidad gubernamental, esto me gusta a mí mucho, yo he tenido, como ustedes escucharon en la presentación, responsabilidades a nivel de la contabilidad del gobierno en Colombia. Esto es muy importante.
Ustedes también en México, en la última década, han vivido la generación de nuevas leyes de contabilidad gubernamental. La contabilidad del gobierno siempre es un problema porque los gobiernos son muy heterogéneos. El gobierno y el sector público es muy grande, pero hay mucha heterogeneidad entre las entidades. Hay entidades pequeñas que tienen recursos muy limitados, hay entidades muy grandes que hacen gran contratación pública, y muchos de los problemas de la contabilidad gubernamental es ¿cómo evitamos la corrupción? ¿Cómo hacemos control de los recursos públicos? También en la contemporaneidad, otro de los problemas es ¿cómo hacemos para que el Estado se financie? Entonces, la contabilidad gubernamental va a hacerse enormemente importante en un mundo como el actual. Por eso es que ustedes están viviendo en la última década esas leyes de contabilidad gubernamental, como las que estamos viviendo en Colombia, las reformas de todo el sector público. Así que, si el sector público cada vez más tiene que aproximarse a los ciudadanos, si el sector público cada vez más tiene que desarrollar lo que se llama el gobierno electrónico y tiene que disponer información presupuestal, información financiera, información cualitativa de lo que hacen, entonces estas tecnologías van a ayudar a impulsar la relación entre ciudadanos y el sector público. Y allí se van a necesitar muchos contables que ayuden tanto a la elaboración de la contabilidad financiera del sector público como a la información de costos del sector público, a la contabilidad estratégica del sector público, a la rendición de cuentas y la transparencia del sector público. Muy bien, y la última de las disciplinas y campos que voy a tocar, hay muchos más cambios, pero el tiempo, como ustedes sabrán, es reducido para poder compartir con ustedes, es el ámbito de la contabilidad social y ambiental, no financiera. Pues todos estamos sensibilizados que el mundo está en una crisis brutal ecológica, ¿no? Ahorita estamos muy presionados por la crisis de la pandemia, pero ojo, lo que revela la crisis de la pandemia es que los seres humanos han expandido su frontera de interacción con la vida silvestre y han saltado estas enfermedades a la vida humana. Esto se debe a que el ser humano y sus procesos productivos tienen unos impactos devastadores sobre la naturaleza. Desde hace muchos años lo sabemos, pero no hemos tomado acción. En los últimos años, desde el 2015 para acá, se han posicionado los Objetivos de Desarrollo Sostenible que buscan transformar los procesos socioproductivos en la dimensión de las personas, el planeta, la prosperidad, la paz, las asociaciones público-privadas, y que cada vez más reclaman que los contadores hagamos información que hable de cómo las organizaciones, tanto privadas como las empresas, ¿no?, así como el sector público, ¿qué están haciendo para evitar esta crisis socioambiental que estamos viviendo tan grande? Es en ese contexto donde han surgido múltiples informes no financieros. Ya les había hablado del reporte integrado, ¿vale? Pero también está el Global Reporting Initiative, un tipo de informe no financiero que se está expandiendo de manera importante. Entonces, con la cuarta revolución industrial, estos informes se van a profundizar. Entre otras cosas, porque cada vez más vamos a tener que hacerle seguimiento a los productos, a las mercancías. Si podemos hacerle seguimiento a un equipo, a un computador, de la cuna a la tumba para poder hacer un mejor procesamiento del desecho, pues esto va a reducir los impactos en la naturaleza. Entonces, las tecnologías como digámoslo así, como el Internet de las cosas, nos permitiría tener un control distinto de los desechos, de los insumos, y poder hacer una mejor gestión desde la cuna hasta la tumba de los desechos, impactando en la información financiera y en la gestión de ello desde las empresas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar? Esto es ser contadores públicos. Contadores públicos no es simplemente preparar impuestos para las personas naturales, físicas, perdón, ustedes en México no utilizan esa expresión y les puede sonar mal. En Colombia, las personas físicas en nuestra legislación se denominan personas naturales. Entonces, eso no es solo ser contador público. Miren todo el trabajo que hay, y hay mucho más trabajo. Con el cambio, con la digitalización, con la cuarta revolución industrial, lo que vienen son retos, y por ello tenemos entonces que reconfigurar, mejorar nuestra comprensión de lo que hace la profesión y fortalecer nuestras competencias. ¿Qué competencias?
¿Qué habilidades y qué valores son centrales para enfrentar estos cambios? Se necesita alfabetización digital e inteligencia digital. No son lo mismo. Alfabetización digital es, ¿usted puede identificar cuando una información es cierta o es falsa? Inteligencia digital es saber analizar un mare magnum de información sin caer en el caos. Se necesita pensamiento crítico. Pensamiento crítico es aquel que duda de las representaciones, duda de forma sistemática y es capaz de plantear propuestas a problemas en las representaciones dominantes. Se necesitan cualidades interpersonales e inteligencia emocional. Se necesita empatía. Ustedes saben que uno de los temas más discutidos hoy por hoy es que los jóvenes, dicen algunos, yo no lo veo tan así, menos en un contexto como el de Colombia, donde ustedes saben que en este momento los jóvenes están en las calles protestando, dicen que los jóvenes son de una generación de cristal. Sus padres les han dado tantas cosas que muy fácilmente se vienen abajo, dicen algunos, ¿no? Entonces, se necesita una inteligencia emocional, una empatía, una capacidad de resiliencia, digámoslo así. También se necesita multilingüismo. Este multilingüismo no es solo hablar otras lenguas, hay que saber inglés, por supuesto, sino que hay que saber hablar otros lenguajes, el lenguaje de la gente de sistemas, hay que saber el lenguaje de la gente de ciencia política, hay que saber el lenguaje de la gente de estrategia. Hay que tener creatividad y resiliencia, ya les sabía, la resiliencia es esa capacidad de sobreponerse a la adversidad. Hay que tener visión holística de mediano y largo plazo. Los estados financieros y la información financiera son tradicionalmente información de muy corto plazo, de un año. Hacen muy cortoplacistas nuestras expectativas, y mucho en las grandes empresas, y mucho en las pequeñas y medianas. Con esto de la información sobre la generación de valor, vamos a tener que ampliar nuestras perspectivas, responsabilidad social y sensibilidad ambiental y valores éticos. Pero sobre esto ya hay trabajo. Entonces, yo quiero referirlos a ustedes, por favor, para poder identificar las competencias que se reclaman para enfrentar estos cambios. Por ejemplo, ustedes pueden, hay algunas, yo por lo menos creo que es importante ver lo que plantea IFAC. Creo que es insuficiente, no debemos quedarnos solo con lo que la Federación Internacional de Contadores plantea. Pero, por ejemplo, para iniciar a identificar qué hay que hacer, por aquí se puede iniciar. Porque los estándares internacionales de educación emitidos por IFAC ya han señalado la necesidad de, fruto del cambio tecnológico, evaluar qué pasa con el desarrollo inicial profesional, las competencias técnicas, cómo esta digitalización impacta las competencias técnicas, es la IES 2, cómo este desarrollo impacta las habilidades profesionales, es la IES 3, cómo cambian las actitudes éticas y los valores profesionales, y cómo cambian o qué competencias hay que desarrollar para quienes hacen auditoría en un contexto de tal transformación tecnológica, ¿vale? Entonces, por ejemplo, dentro de estos estándares, algunos ejemplos de lo que hoy los profesionales deben fortalecer en sus competencias es, sin lugar a dudas, aplicar las TICs para incrementar la eficiencia y la eficacia de los procesos, utilizar las TICs para analizar datos e información, evaluar datos e información de diversas fuentes y perspectivas por medio de investigación, análisis e integración, y utilizar el pensamiento crítico para identificar, evaluar y resolver problemas. Pero no basta lo que dice IFAC. Cada país tiene que ver en su contexto, en su realidad contextual, cuál es el nivel de desarrollo en habilidades y capacidades digitales, en sus competencias digitales. Por ejemplo, ustedes en México han desarrollado un marco de competencias digitales. En Europa hay un marco de competencias digitales. ¿Y qué son las competencias digitales, no es cierto? Es el conjunto de capacidades básicas en materia de TIC que tienen las personas, tales como usar ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar, intercambiar información y comunicarse, para participar en redes de colaboración a través de Internet, pero no solo desde el punto de vista del trabajo, sino desde el punto de vista del ocio, de la vida cotidiana, de la formación ciudadana. Por ejemplo, el marco DigiComp de la Unión Europea dice que las competencias digitales de los ciudadanos son de 4 niveles: fundamentación, intermedio, avanzado y altamente especializado. Por ejemplo, en fundamentación,
pequeño apagón aquí en la institución. Estaba la conferencia activa. Doctor José Luis, Ponme. no sé si hubo un fallo en la transmisión. ¿Ahora sí me escucha, doctor? ¿Doctor Mauricio? Doctor José Luis. No me escucha. Vale, muchas gracias. Perdón, es que hubo un momento en el que me quedé solo y dije, ¿será que estoy solo? Allá sí se escucha. Muy bien, gracias, muchas gracias. Excúsennos, pero siempre estos son los riesgos de las tecnologías, ¿no? Entonces, les decía que voy a concluir con algunos retos que tiene esto de la cuarta revolución industrial o la industria 4.0 y el ejercicio de la contaduría. Bueno, el primero es esto, ¿no? Entonces, ojo para tener presente, la cuarta revolución es muy asimétrica, no se va a dar en todos los países ni en todas las regiones de la misma manera, ni en todas las industrias. Tenemos que tener cuidado con no confundir los fines con los medios. Las tecnologías son siempre un medio, pero el fin es el desarrollo humano, la convivencialidad. No podemos volvernos una sociedad tecnificada donde sean más importantes las pantallas o los medios que el bienestar humano. Entonces, por esto es importante. Los seres humanos somos muy proclives a cosificar y fetichizar las cosas. Entonces, así como fetichizamos nuestro coche, es que es mi vehículo, es que es lo que más quiero, así como todos cuidan sus teléfonos móviles, más fácil si van al lado con su mamá, que su mamá se golpee y se caiga, que se les caiga el teléfono celular. Esto tenemos que ponerlo en su justa proporción. Las tecnologías son un medio, no son un fin en sí mismo. Para desarrollar competencias se necesitan que muchos actores participen, porque claro, el mundo al que estamos entrando, muy acelerado por esto de la pandemia, es complejo, digámoslo así, con lo de las TIC, con lo de la digitalización, con lo de la cuarta revolución industrial, pero necesitamos que muchos participen. Por ejemplo, desde la educación, y pues dado que estamos celebrando los 30 años del tecnológico en Ocotlán, pues por eso les quiero empezar por ahí. Necesitamos diferenciar que entre nuestros estudiantes del grado, de las maestrías, de las especialidades, del doctorado, entre nuestros profesores, hay gente que es nativos digitales y que ellos tienen formas de aprendizaje y entrenamiento distinto, pero también que tenemos personas que son migrantes y que tienen otras perspectivas, ¿vale? Entonces ahí tenemos que diferenciar estos procesos para desarrollar sus competencias, sus capacidades. Tenemos que tener cuidado porque en el mundo se está viendo una crisis vocacional en la carrera de contaduría pública. Es decir, los jóvenes están demandando cada vez menos esta carrera, por muchas razones, porque los jóvenes saben que esta es una carrera demandante de tiempo, porque con la emergencia de estas nuevas tecnologías o de cambios sociales, la gente quiere estudiar otras cosas. Entonces, para enfrentar esta crisis vocacional es necesario que los profesores, los académicos, los reguladores comprendamos de una manera más amplia a la profesión para poder mostrarles a los jóvenes que esto no es una carrera aburrida, mecánica, de trabajar hasta muy tarde en la noche simplemente haciendo registros, sino que hay una potencialidad más grande. Tenemos también que hacer intervenciones personales. Aquí pienso sobre todo en la gente mayor que me escucha. Los inmigrantes digitales, porque mucha gente dice, no, es que ahora lo que nos toca es concentrarnos en el futuro, nosotros ya somos del pasado. No. Hoy hay personas que son el presente y el desarrollo también se hace hoy. Así que necesitamos fortalecer las competencias de los inmigrantes digitales para enfrentar sus bloqueos psicológicos, las implicaciones grupales, porque en ocasiones dependemos del grupo, ¿vale? Entonces, cuidado, los mayores o migrantes digitales, yo soy un migrante digital, no somos el pasado, somos el presente. Y el desarrollo humano es solo un camino, no un punto de llegada. Así que hay que fortalecer el desarrollo de competencias digitales también en los inmigrantes digitales. Se requiere que las organizaciones desarrollen intervenciones.
Por ejemplo, las firmas de contadores, las empresas así que tienen en sus plantillas a contadores, tienen que hacer capacitación y tienen que fortalecer su infraestructura para conseguir un mejor desempeño de las personas y una mejor asimilación de las tecnologías. Se requieren intervenciones del Estado, institucionales, es decir, el Estado tiene que fortalecer el desarrollo de competencias ciudadanas y profesionales para enfrentar los cambios que la digitalización y la industria 4.0 trae. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado. Yo les dejo solo 3 referencias, el libro del importante investigador y periodista Niklas Carr, que se llama Superficiales, ¿qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Este bello trabajo de Scott Galloway, el ADN secreto de Amazon, Apple, Facebook y Google, que son las empresas base de la cuarta revolución industrial, y Un mundo sin ideas, de este fantástico Franklin Fowler. ¿Qué plantean estos textos? Miren, todos los tipos de adicción tienen la misma base neurofisiológica. Usted consume una sustancia, el cerebro, concretamente el hipotálamo, segrega neuropéptidos, los neuropéptidos van a las células y hay una sensación de euforia. Esa es la base de todas las adicciones. Hay adicciones peores, muy malas, cuando usted ingesta alcohol, cuando usted ingesta drogas, ¿no? Pues es terrible porque tiene otros efectos sobre el cuerpo, ¿no? Sobre el aparato, el sistema, los sistemas. Pero la base de las adicciones es la misma. Estas tecnologías digitales generan adicciones. Cuidado. Se reclama tratamiento, se reclama competencias para enfrentar estos procesos. Y más hoy en día cuando estamos tan dependientes de ellas. Cuidado. Pero asimismo, esta cuarta revolución industrial está reconfigurando los mercados, está reconfigurando las estructuras económicas. Hay sectores completamente quebrados en plena pandemia y hay otros que son los ganadores. Entonces está ganador Amazon, aquí en Colombia tenemos Rappi, no sé si ya llegó allá, está Uber, está Zoom, está Netflix. Pero tengan cuidado porque estos esquemas de producción, por ejemplo, se basan en procesos de tercerización brutales. En Netflix se pone a gente en distintos países a producir series, a producir películas, y Netflix no asume riesgos y se tercerizan los riesgos, así como se tercerizan en Amazon, así como se tercerizan en Uber, donde no hay empleados sino colaboradores que asumen todos los riesgos. Y entonces esto es una revolución digital que va sobre la base de que la otra gente esté precaria, y esto reproduce terribles problemas de concentración. Miren esta noticia de finales del año pasado. En plena pandemia, cuando la economía toda debería estar mal, entonces los multimillonarios de Estados Unidos, dueños de estas empresas, se hicieron muchas veces más ricos. Este es un tema muy importante de estudio, ¿sí? Es un tema muy importante cómo la digitalización está transformando los procesos económicos y generando nuevas precariedades y nuevas hiperconcentraciones. El gráfico que ustedes ven en pantalla es tomado del informe de la inequidad mundial del año 2018, producido por la Escuela de Economía de París. Miren lo que nos muestra la evolución en el capitalismo de los últimos 40 años, que es el capitalismo o la sociedad del conocimiento, en la que ha surgido la cuarta revolución industrial, después de la tercera revolución industrial y el surgimiento de la cuarta. El ingreso mundial no ha hecho sino concentrarse en la cima de los más ricos. El 1% de los más ricos en el mundo hoy se quedan con el 23%. Este dato actualizado al 2019 es del 23% del ingreso mundial, mientras que el 50% de la población se queda con menos del 10%. Por eso es que hay todas estas movilizaciones sociales, se van a amplificar, porque la pandemia no ha hecho sino profundizar. La pandemia es el epítome, la mejor muestra de la cuarta revolución industrial. La pandemia es el proyecto de que todo esté mediado por la digitalización, pero la pandemia está exacerbando estos niveles de inequidad y concentración, porque mucha gente se queda sin trabajo, porque los estados no tienen cómo dar ayudas a todo, porque ahora se crea todo un mercado de la salud, etcétera, etcétera.
Y el último reto muy grande que tenemos que enfrentar con esto de la digitalización es el problema de la posverdad. La posverdad es definida por el diccionario de Oxford como que los hechos objetivos tienen menos influencia en definir la opinión pública que los que apelan a la emoción y a las creencias personales. Entonces, por medio de redes, ustedes ya saben, esto está estudiado, pues se hacen las campañas políticas y llega Trump a la presidencia, pero por medio de redes se generan procesos brutales como la toma del Capitolio que se querían hacer, o por medio de redes se gestiona la ira de las personas y sentimientos muy antidemocráticos. En Colombia, por medio de redes, se votó no a la paz, porque se utilizaron las redes para generar mentiras, procesos de posverdad y demás. Asimismo, en la Gran Bretaña intenta salir de la Unión Europea, lo vota fruto de toda una campaña utilizada por las redes. Así que hay que tener mucho cuidado porque ahí hay retos muy grandes con lo de la posverdad. Y esto es clave porque recuerden que la contaduría pública es una profesión basada en la confianza. La gente confía en los informes que hacemos. Como hoy la sociedad está en crisis, no solo nos piden balances o estados de situación financiera y estados de resultados, nos piden informes sociales y ambientales, nos piden informes de contabilidad de costos, nos piden informes de cumplimiento, informes de gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque la sociedad en el capitalismo confía en los contadores públicos para decir que los datos hablan de la verdad. O sea que en un tiempo de posverdad, esta profesión se revaloriza. La esencia, hoy 25 de mayo, que celebran ustedes el Día del Contador Público, la esencia de la contaduría, mire, somos contaduría pública, porque nosotros guardamos el interés público. La esencia es confianza y probidad sobre el valor social y organizacional. Así que por favor, dejen de comer cuento de que con la cuarta revolución industrial esta profesión va a acabar. Y pónganse a trabajar, porque sí reclaman nuevas competencias y enfrentar grandes retos. Muchísimas gracias por su atención e invitación y felicitaciones al Tecnológico en estos 30 años y a los contadores y contadoras públicos en México. Muchas gracias, doctor. Hay unas preguntas que colocaron en el chat, me permito leerlas. Dice: ¿sugiere usted que se refuerce y aliente en el ámbito escolar el trabajo multidisciplinario para la generación de soluciones a las necesidades del presente? Por supuesto, los problemas que estamos enfrentando son tales, es decir, lo que hoy estamos viviendo, el cambio tecnológico y social que impulsa la cuarta revolución industrial reclama que tengamos una formación no solo multidisciplinaria, sino en un sentido estricto trans e interdisciplinario. Entonces, un contador público para el futuro no puede simplemente saber normas fiscales, no puede saber solo estándares de contabilidad, no puede saber solo estándares de auditoría. Tiene que conocer estrategia, tiene que conocer geopolítica, tiene que conocer sociología de la organización, psicología organizacional, porque de lo contrario no va a poder hablar de lo que pasa en las organizaciones. Así es. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta dice: ¿tiene algún curso que nos recomiende en el cual pueda ayudarnos a seguirnos preparando? Bueno, no de mi parte, digamos, en la Universidad Nacional nosotros pues tenemos una formación continua y demás, pero no tengo duda que en México cada vez más las instituciones están desarrollando propuestas de contenidos curriculares, de demás. Ahora, hay que tener cuidado. Esto de la cuarta revolución industrial no implica que todos tengamos que ir a estudiar analítica de datos o que tengamos que ir a buscar Big Data. No, lo que tenemos es que entender cómo el Big Data
cambia a la contabilidad y cómo su interacción reclama otros contenidos curriculares. Porque no se trata entonces de que ahora los contables no sepan contabilidad por saber programación y sistemas. Lo que necesitamos es comprender las interacciones entre estos temas. Y cada vez más, lo que sí es un reclamo de la formación, es formación en creación de valor, distribución del valor y comunicación humana. Estos son temas centrales de los contadores del futuro. Muy bien, muchas gracias. Y la última pregunta nos dice, ¿qué nos sugiere para ser más hábiles en el uso de las tecnologías digitales? Bueno, pues para reforzar uno de los argumentos, lo primero es que hay que hacer un autodiagnóstico de las competencias digitales. Yo les recomiendo que, por ejemplo, entren a Google y coloquen diagnóstico competencias digitales. En distintas partes del mundo se han desarrollado mecanismos para que las personas puedan autoevaluar sus capacidades, conocimientos y competencias digitales. Por ello, es importante, primero, este autodiagnóstico. Segundo, es necesario desarrollar competencias por medio de procesos formales. Se necesitan competencias digitales en los campos que señalé. Alfabetización digital, inteligencia digital, multilingüismo en el sentido digital, resiliencia, pensamiento crítico, interacción multidisciplinaria, ética en ambientes digitales. Entonces, son contenidos que reclaman capacitación para poder desarrollar competencias digitales. Muy bien, muchas gracias. Pues agradecemos, doctor, le agradecemos la participación en este evento académico del Campus Ocotlán, en el cual estamos muy agradecidos. Invitamos al doctor José Luis González García, subdirector académico del Tecnológico Campus Ocotlán, para que nos haga entrega del reconocimiento. Muchas gracias, licenciada. Doctor, nuevamente saludándolo, agradeciéndole esta charla que nos ha brindado el día de hoy, el Día del Contador Público aquí en México. Creo que nos ha dado mucha información, muy importante, de tal forma que a pesar de que ya hemos estado un poco tratando de trabajar en el aspecto de la cuarta revolución industrial, inclusive estas actividades que estamos desarrollando, iniciando este mes con el mes de Contaduría Pública y los posteriores meses en las otras carreras, tiene como objetivo y como principal tema la cuarta revolución industrial, o sea, la industria 4.0 y los retos en la educación superior. Creo que ese es nuestro principal objetivo, tocar estos temas, pero en todas y cada una de las carreras. Y creo que esta charla pues, nos da en el meollo, en el punto clave de lo que significa la cuarta revolución industrial, no solamente para el área de contaduría, sino que dio temas importantes y ubicó exactamente lo que es la cuarta transformación industrial, de dónde viene, y en la parte donde mencionó la integración de los 3 tipos de innovaciones, ¿no? Que no pegan solamente en la parte de contador público, sino claramente son los aspectos fundamentales de la cuarta revolución industrial en todas y cada una de las carreras que nosotros impartimos, ¿sí? Y esto nos abre un camino que tenemos que trabajar. Ya lo iniciamos en una área, pero nos abre un camino y abre los ojos a las otras áreas para llevar a cabo no solamente la capacitación de nuestros docentes, sino también trabajar específicamente sobre los módulos de nuestras especialidades, el cambio que debemos de dar a nuestros planes y programas de estudio, iniciar de alguna forma de manera local
y que esto pueda permear muy pronto a nuestra Dirección General, al Tecnológico Nacional de México, que estos planes y programas de estudio de las diferentes carreras, al igual que el de Contaduría Pública, pues debe de tocar estos temas tan importantes, ¿sí?, que ha mencionado usted, sobre todo lo de el Internet de las Cosas, el Big Data, la integración de las comunicaciones en línea, y todo eso pues viene acompañado de un gran trabajo que debemos de tratar de iniciar. Esto mencionó la palabra de reconfiguración, no solamente de la carrera de Contaduría Pública, vuelvo a repetir, creo que tiene toda la razón en cuanto a que debe de ser una reconfiguración, pero una reconfiguración de todo el sistema educativo, ¿sí? Una reconfiguración para poder empatar y entrar a lo que se nos viene encima y que ya la tenemos encima, sobre todo la parte específica que mencionó del año pasado a la fecha, que nos vimos apresurados a tratar de entrar de una manera forzada a lo que son las clases en línea, y eso es una parte importante de lo que se nos viene encima, ¿no? De la cuarta revolución industrial y todo lo que viene consigo, ¿sí? Pues no me queda otra más que volver a agradecerle, doctor, habernos acompañado en este cierre del mes del contador público. Quisiera en este caso no solamente felicitarlo, sino también pues, comprometerlo a que podamos seguir en contacto con usted. Y por acá traigo un pequeño regalito que es un pin de nuestra institución, el cual se lo trataré de hacer llegar lo más pronto posible. Este es un pin que reconoce a las personas distinguidas que nos acompañan y que son miembros importantes del Instituto Tecnológico de Ocotlán, o ahora el Tecnológico Nacional de México, Campus Ocotlán. Entonces, de ahora en adelante, cuenta usted con nuestro reconocimiento como persona distinguida de nuestro instituto. Gracias. Se lo hago llegar personalmente, doctor. Muchas gracias. Voy a tratar también de leer un reconocimiento por esta participación. A la letra dice: el Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de Ocotlán, otorga el presente reconocimiento a Mauricio Gómez Villegas por haber impartido la conferencia Contaduría Pública, Desafíos y Nuevas Competencias para la Industria 4.0, dirigido a toda la comunidad tecnológica en el marco del 30 aniversario del Instituto Tecnológico de Ocotlán. Se firma el 25 de mayo del 2021 y firma nuestro director, el licenciado Mateo López Valdovinos. Entonces, es un reconocimiento a su participación. También trataré de hacerlo llegar lo más pronto posible, doctor. Le manda un grato saludo, una grandísima felicitación, un abrazo por su atención que nos ha brindado en esta presentación, en esta conferencia, de parte de nuestro director, el licenciado Mateo López Valdovinos, quien tuvo que salir de la institución a atender una actividad propia de su quehacer de directivo, ¿sí? Doctor, muchísimas gracias. También por parte de nuestra institución, de todos los que formamos parte de nuestra institución, ahorita de manera virtual, le voy a hacer entrega virtualmente de este pequeño presente, que también ya le comenté, por eso es el contacto con usted, seguir en contacto para tener su domicilio y que podamos hacerle llegar próximamente no solamente el reconocimiento por su participación, sino este pequeño presente que tiene algunos artículos con el escudo de nuestro instituto y sobre todo una bebida deliciosa clásica del estado de Jalisco. Ojalá sepa a qué me refiero y claro, también trataremos de hacérsela llegar lo más pronto posible. Un abrazo, doctor. Gracias por su amistad y ojalá podamos seguir en contacto.
no me queda otra más que mandarle un abrazo a usted y a la Universidad Nacional de Colombia. Muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias colega José Luis, muchas gracias a los asistentes por podernos conectar de esta manera virtual. Espero poder estar con ustedes en este plan en alguna ocasión físicamente. Claro que sí. Un abrazo y muchas gracias. Hasta luego. El día de hoy cerramos con broche de oro los eventos del mes de mayo, mes del contador público, un mes donde se llevaron a cabo varios eventos académicos de interés relevante. Agradecemos nos hayan acompañado en cada uno de ellos. Recordarles, invitarles a los próximos eventos académicos del mes de junio, mes del ingeniero electromecánico.